Un pozo profundo. ¿Alguna vez has visto la silueta de algo que parecía una persona mirándote? Existen muchos casos en los que, ya sea de reojo o por un instante, creímos ver algo. Con regularidad estos casos, ciertos o no, se les atribuyen a los fantasmas o a los seres sombra. No es extraño que algún conocido nos cuente que ha visto algo parecido. La mayoría de las veces, solo son cosas que por efecto de luces y sombras, las percibimos distintas a lo que son. Similar a cuando vemos en la oscuridad la silueta en ese montón de ropa de la esquina y parece que alguien está ahí, paciente, observándonos mientras nos disponemos a dormir. Este fenómeno es llamado pareidolia. Ejemplos existen muchos, y hay personas que definitivamente, sin atisbo de error ni titubeos, nos afirman haber sido testigos de una de estas apariciones. Han visto claramente algo que parecía una persona, la han saludado y en casos más raros, incluso han podido hablar con ellos, solo para darse cuenta tiempo después que aquella persona lleva años muerta, dejando de ser ese fenómeno perceptivo para convertirse en una retorcida realidad. Algo muy parecido le sucedió a un joven llamado Cristán, la primera vez que acompañó a su novia para conocer a la familia de ella. Miró lo que parecía ser un fantasma, pero como en todos los cuentos del predicador, no solo te contamos un evento, no. Presta atención y descubrirás más, mucho más. Fue en casa de la abuela, y como casi todos los domingos, la familia se reunía, pues la casa de la abuela es el punto de reunión familiar por excelencia. Benditos los abuelos que tienen la capacidad de reunir las diferencias de sus hijos, mientras sus nietos juegan alegres y juntos en dicha plena. Chris no la pasaba mal. Le habían dado cerveza y la familia de su chica era cordial. Aún así, él sintió la necesidad de estar solo, al menos un momento, para aligerar la abrumadora carga que es a veces, para un varón, conocer a los familiares de su amada. Miró de reojo su cajetilla de cigarros. Solo le quedaba uno. ¡Qué antojo tenía! Uno nada más, se dijo, pues a su novia no le gustaba el olor, y poniéndolo en su boca, se disponía a prenderlo en un rincón cuando... ¡Eh! Aquí no se fuma. Está prohibido por la matriarca, le dijo una voz fuerte de mujer. Chris quedó pasmado ante la advertencia hasta que la risa de aquella señora lo sacó del estupor. Era una tía de la novia, de esas divertidas que existen en cada familia y que hace reír a cualquiera. Mira, muchacho, allá afuera hay un patio que está despejado y puede echarse su cigarrito ahí, le dijo con complicidad. Cristán agradeció apenado. Su novia le explicó que, así como ella, su abuela aborrecía el olor. Le indicó que el patio al que se refería era el del antiguo pozo, justo después de los baños, y Cristán pensó en aprovechar para eliminar un poco de cerveza que ya quería salir del cuerpo. Aquel lugar se encontraba al fondo de un pasillo largo y oscuro. Cristán se dio cuenta que aquel sitio era el más viejo de la casa. Aún conservaba esa estructura antigua, casi improvisada de la gente humilde que levanta sus bardas como puede y cuando tiene. Atravesó el pasillo hasta el final con un ligero temor, pues le parecía un lugar tremendamente lúgubre. Al centro de aquel espacio, la estructura de ladrillos de un pozo clausurado se encontraba adornando un patio con flores secas y descuidadas. A la abuela no le gustaba aquel lugar, lo frecuentaba muy poco, se enteró más tarde. Cristán salió del pasillo al patio, parándose frente al pozo. La estructura era bastante vieja, con una tapa de madera gruesa y pesada, que parecía no haber sido levantada en años. Colocó su cigarro en aquel pozo, sobre la orilla del canto del tabique, para buscar su encendedor, mientras admiraba aquel único cigarro que le quedaba, ansioso por encenderlo. Mataría por él en estos momentos, dijo bromeando.
Tal vez no debió hacerlo. Por más antojo que sintiera, hay palabras que no deben juntarse, y menos frente a un pozo antiguo. Un ruido extraño, sordo y apagado, se escuchó en el fondo de este, como si una piedra hubiera caído y chapoteado en el fondo. Tristán frunció el ceño y acercó la oreja a la tapa del pozo, pero solo hubo silencio, un silencio espectral, raro, que atravesaba la tapa de madera como si el silencio mismo existiera y arrojara sobre sus oídos una mano fría desesperada. Alejó su oreja de la tapa del pozo con una sensación extraña. No encontró el encendedor en ningún bolsillo de su ropa, por desgracia. Lo dejaría en algún lugar cuando la tía lo regañó, así que de manera rápida, olvidando el cigarrillo en el pozo, volvió con su novia para buscarlo. Lo encontró. Pensativo, regresó de nuevo por el pasillo hasta llegar al patio, con su encendedor en la mano. Solo bastó levantar la mirada para que de la nada, un hombre, vestido a la antigua usanza, sentado en la orilla de aquel pozo con una cerilla en mano con la que había encendido un cigarro, lo volteara a ver. Ambos se quedaron un segundo mirándose fijamente, petrificados. Tristán palideció mientras sentía que los vellos se le erizaban. No había visto a aquel hombre en ninguna parte de la reunión familiar. Saludó sin pensar y tímidamente, agachando la mirada, entró al baño en silencio. Justo al entrar, otro ruido, lejano, algo parecido a un grito, pero que sintió como una onda incomprensible, atravesó sus oídos. Venía justo de aquel pozo donde estaba el hombre. Paró un segundo, pero no se atrevió a salir. Aquello que le pareció un grito pudo haber sido solo la puerta del baño, que justo había cerrado. Aprovechó para orinar mientras reflexionaba. Se había mostrado descortés al saludar solo con la mano y entrar tan abruptamente al baño. El hombre debía ser algún familiar de la novia. ¿Era acaso su cigarro el que tenía en la boca aquel hombre? Tonto él por haber dejado el cigarro en el pozo. Si fuera así, aquel hombre no tenía la culpa ni le había robado nada a propósito. Decidió entonces salir al menos para conocerlo y pedirle una fumada, pero cuando salió, ya no estaba el sujeto, y sobre el piso donde lo había visto, se encontraba el cigarro tirado, con apenas una calada. Solo una, como si lo hubiese tirado abruptamente. Tristán volteó a todos lados y no miró a nadie. Fumó aquel tabaco tranquilamente preguntándose quién había sido aquel hombre que había prendido su cigarro y solo le dio una fumada para tirarlo. No quiso darle gran importancia, pero cuando regresó, contó la anécdota a su novia y a la familia de esta, dando la descripción de aquel hombre que había visto. He aquí lo raro. Le explicaron que aquella descripción pertenecía al finado abuelo de su novia, quien había muerto al caer en aquel pozo, siendo joven aún. Tristán lo reconoció plenamente cuando le mostraron una foto de don Rodrigo, el fallecido abuelo de su novia. Tragó saliva. No solo había visto al hombre, no solo fue una visión, pues aquel difunto había encendido su cigarrillo. Y eso sí que no lo había imaginado. Hasta aquí pudiera ser una anécdota normal e incluso parecida a las muchas historias de gente que ha visto y saludado a alguien solo para darse cuenta tiempo después que han visto una aparición. Pero lo verdaderamente extraño de esta historia viene a continuación, si me permites contártelo. Sucedió 43 años antes, en aquel mismo pozo.
Don Rodrigo llegaba a casa cansado después de una larga jornada de trabajo. Solo quería llegar a descansar y fumar un cigarro. Era lo único que deseaba. Por otra parte, lo que menos quería en ese momento era escuchar a su mujer cuando llegara. Siempre eran tareas y si no, reclamos y si no, más reproches porque no le gustaba que fumara. Benditas mujeres, pensó Rodrigo. La puerta de su hogar siempre estaba abierta, pues los hijos, 7 imparables pequeños, entraban y salían corriendo. Su mujer pasaba los días en la cocina, sempiterna vigilante de aquel pasillo, y aunque todos los cuartos conectaban al mismo, pensó Rodrigo, si entro rápido, en uno de esos descuidos no me verá. Con esto en mente, en espera de que nadie se cruzara con él en ese preciso instante, Rodrigo cruzó el marco de la puerta principal y echó un vistazo rápido a la cocina, aunque esto le valiera ser descubierto. Su mujer, de espaldas al pasillo, estaba entretenida vertiendo en una olla el maíz nixtamalizado para el día siguiente llevarlo al molino. Rodrigo sonrió. Era su oportunidad, pero también miró a su mujer. Era una persona de carácter y la amaba pese a todo. Pero no quería escuchar su sermón ahora. No, estaba cansado. Así aprovechó el ruido del maíz al caer para dar un paso gigante, casi gracioso, cruzando la puerta de la cocina para escapar a los ojos de su furiosa esposa. Aquella mujer volteó repentinamente hacia la puerta, llamada por el instinto, solo para ver la cortina ondeando, sin rastros de personas o niños. Serán las ánimas, siempre sacando sustos a uno. Bendito Dios, pasó por su pensamiento. Pero también, cosa que nunca dijo a nadie, por primera vez sintió las enormes ganas de ver a su esposo. Ese día no quería decirle nada. Ya casi era hora de su llegada y solo quería verlo. Por alguna razón, quería verlo con todas sus ganas. Nunca más lo hizo en vida. Rodrigo cruzó victorioso todo el pasillo de la casa, hasta llegar al patio trasero, donde se encontraba el pozo de agua. Ahí se relajaría fumando un cigarro. Su mujer no lo molestaría en ese lugar, a menos que fuera al baño, porque los baños estaban justo antes del patio. Ya no le importaba. Sacó su cajetilla de cigarros solo para descubrir que no tenía ninguno, ni un solo cigarro. Corrió a su recámara y tampoco encontró nada. ¡Qué suerte!, se dijo. No era día de raya para poder comprar unos cigarros. Si quería hacerlo, debía pedirle a su mujer. Y eso era escuchar un sermón interminable. ¡Qué cómica escena! Ahí estaba Rodrigo, cabizbajo, triste, parado frente al pozo y tal vez nunca debió decir nada. Moriría por una calada, solo una nomás. ¿Qué tanto es?, dijo frente al pozo. Algo brilló al fondo de este. Lo vio por un instante, de reojo. Rodrigo se asomó, pero solo miró su reflejo ondeando, como si alguien hubiera agitado esas aguas. Un miedo inmenso se apoderó de él mientras seguía mirando su reflejo en el fondo sobre la superficie del agua cristalina. Su rostro parecía gritarle con una mueca de terror en las ondas del agua. Rodrigo se sentía jalado por una fuerza extraña, tenue, hacia el fondo oscuro, donde su rostro se desfiguraba. Se levantó, sacudió la cabeza. Qué extraña sensación. Al mirar hacia arriba, hacia el otro extremo del pozo, sobre el canto de la orilla, como venido del cielo, un cigarrillo intacto. De esos nuevos con filtro, muy raros en su ciudad. ¿Cómo era posible que estuviera ahí? ¿Y cómo era posible que no lo hubiera visto antes?, pensó. Corrió hacia él rodeando el pozo y lo tomó en sus manos, sacando sus cerillas del bolsillo.
Se sentó en la orilla del pozo para disfrutarlo, prendiendo un fósforo entre sus dedos. Encendió aquel cigarro, dándole una gran calada. Justo cuando abrió sus ojos, de la nada, silencioso, un joven parado frente a él sobre el pasillo lo observaba. Aquel muchacho lo miró sin decir nada y con un leve saludo entró al baño, agachando la mirada. El vientecillo que sopló del pasillo apagó la cerilla de sus manos mientras Rodrigo, desconcertado, expulsó sin sentir el humo que había inhalado unos segundos antes. Ansioso por levantarse y sin saber quién era aquel joven que jamás había visto en su vida, Rodrigo, cigarro en boca todavía, perdió el equilibrio al apoyar su mano en un ladrillo mohoso que terminó rompiéndose. Escupiendo su cigarro entre manotazos desesperados, cayó de espaldas en aquel agujero negro del pozo, de donde nunca más salió. Rodrigo perdió la vida aquel día, cumpliendo su deseo. Morir por una fumada, solo una, no pidió más. 43 años después, Cristán también cumplió su deseo: matar por su último cigarro. ¡Qué ironía! ¡Qué locura!